Hoy quiero hablar sobre la teoría de cuerdas. No porque piense que es tan interesante, sino porque creo que no es interesante, y desearía que pudiéramos dejar de hablar de eso. La teoría de cuerdas es una idea que se remonta a la década de 1970 y se propuso originalmente como una forma de describir la fuerza que mantiene unidos los núcleos atómicos. Esto se conoce como la fuerza nuclear fuerte y de hecho describió correctamente algunos de los comportamientos observados. Sin embargo, resultó bastante rápido que una teoría diferente, que ahora se llama cromodinámica cuántica, fue mejor para describir las observaciones. La teoría de cuerdas, sin embargo, resultó tener diferentes beneficios. La idea de la teoría de cuerdas es que todas las partículas están realmente hechas de cuerdas pequeñas y todas las interacciones entre ellas también se intercambian por cadenas. Esto tiene la consecuencia de que existe una fuerza universal que actúa sobre todas las partículas. Ahora, la única fuerza universal que conocemos es la gravedad. Y en ese momento los físicos intentaban combinar la gravedad con las otras fuerzas en él. El modelo estándar y la teoría de cuerdas parecían una forma muy prometedora de hacer esto. Esto fue en la década de 1980 y es el trasfondo en el que, por ejemplo, Steven Weinberg escribió su libro Sueños de una teoría final. Pensaban que estaban cerca de combinar todas las interacciones fundamentales en una teoría de todo lo que se suponía que era la teoría de cuerdas. Sin embargo, no funcionó según lo planeado. El primer problema que apareció es que la teoría de cuerdas solo funciona en 9 dimensiones del espacio. Solo hemos visto 3. Eso plantea la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con los otros 6? La idea que surgieron los teóricos de cuerdas es que acurrucaron estas dimensiones adicionales en radios muy pequeños. Ahora, si quieres probar algo que es muy pequeño, necesitas mucha energía. Por lo tanto, puede ser que no hayamos podido producir energías lo suficientemente altas como para probar estas pequeñas dimensiones adicionales y eso explica por qué no las hemos visto. El siguiente problema que apareció en la teoría de cuerdas es que requiere un nuevo tipo de simetría, que se conoce como supersimetría. La supersimetría agrega una partícula asociada a todas las partículas conocidas del modelo estándar. El problema es que no hemos visto esas partículas. Entonces, lo que los teóricos sugirieron en ese momento es que las partículas asociadas son mucho más pesadas que las partículas ya conocidas. Esto rompe la simetría, pero es algo que puedes hacer. Y nuevamente explica por qué no los hemos visto, porque se necesitan altas energías para producir partículas pesadas, por lo que es posible que no hayamos podido construir colisionadores lo suficientemente grandes para ver partículas supersimétricas. Sin embargo, hacer que las partículas supersimétricas fueran pesadas no resolvió por completo el problema de la supersimetría. Eso es porque no solo tienes estas partículas adicionales, sino que también obtienes más tipos de interacciones que no se vieron. Estas se llaman corrientes neutras que cambian de sabor y ya se sabía en la década de 1990 que esas no estaban allí. Para solucionar ese problema, los teóricos asumieron que hay un nuevo tipo de simetría además de la supersimetría. Esta nueva simetría se conoce como R-paridad y básicamente prohíbe estos nuevos tipos de interacciones. Entonces, eso hizo que la teoría fuera compatible con el experimento nuevamente. El siguiente problema que apareció es que en algún momento de la década de 1990, los astrofísicos fueron y midieron la constante cosmológica. La teoría de cuerdas funciona mejor en un espacio con una constante cosmológica negativa. Desafortunadamente, la constante cosmológica en nuestro universo resulta ser positiva. Pero, bueno, solo tomó unos años y los teóricos de cuerdas habían encontrado una solución para ese problema. Otro problema que apareció bastante temprano en la teoría de cuerdas es que, en contraste con el esperanza original, la teoría de cuerdas no combina únicamente el modelo estándar con la gravedad. En cambio, tiene una gran cantidad de soluciones diferentes, cada una de las cuales tiene una partícula diferente, contenido y tiene diferentes constantes de la naturaleza. Por esta razón, los teóricos no pueden usar la teoría de cuerdas para predecir qué partículas vemos en nuestro universo y cuáles son las constantes de la naturaleza que realmente medimos. Ahora, hay algunos teóricos de cuerdas que dicen que podemos usar la teoría de cuerdas para predecir qué sucede con la información que cae en un agujero negro. Desafortunadamente, los cálculos que realmente pueden hacer son para agujeros negros que viven, una vez más, en un espacio con una constante cosmológica negativa. Y ese no es el tipo de universo en el que realmente vivimos. ¿Cómo hacer el cálculo para un espacio con una constante cosmológica positiva? Nadie lo sabe realmente. Ahora te dije que la teoría de cuerdas contiene gravedad, y eso es cierto, pero no es la gravedad como la conocemos y nos gusta. En cambio, es la gravedad más una gran cantidad de campos adicionales. Y esos campos adicionales habrían desempeñado un papel en el universo primitivo y podrían también desempeña actualmente un papel para la expansión del universo.
El problema es que no hemos visto ninguna evidencia de la existencia de estos campos adicionales. Ahora, de nuevo, puedes hacer que funcione dentro de la teoría de cuerdas. Puede encontrar razones por las que no hemos visto estos campos hasta ahora. Pero esa es otra suposición que debe entrar en la teoría para evitar que entre en conflicto con el experimento. Ahora, el problema más reciente que discuten los teóricos de cuerdas es que la solución que se suponía que resolvería el problema con la constante cosmológica negativa puede no estar funcionando después de todo, o tal vez hay un problema con el problema para la solución del problema. Bueno, sea como sea, estoy bastante seguro de que los teóricos de cuerdas encontrarán la manera de hacer observaciones compatibles con su teoría, porque eso es lo que han estado haciendo durante los últimos 40 años. Ahora esos eran muchos puntos negativos y eso es algo injusto porque la teoría de cuerdas no ha sido del todo inútil. La teoría de cuerdas, por ejemplo, ha ayudado a probar ciertos teoremas que relacionan espacios matemáticos abstractos. Entonces ha hecho algunas contribuciones a las matemáticas. También es el caso de que la teoría de cuerdas está matemáticamente muy relacionada con la teoría cuántica de campos y la teoría cuántica de campos es el tipo de teoría que utilizamos para el modelo estándar y también para describir un gran número de partículas. En estas áreas, la teoría de cuerdas puede ayudar a resolver ciertos problemas que tenemos al hacer los cálculos en la teoría de campo cuántico. Hasta ahora, este enfoque no ha sido terriblemente exitoso, pero tal vez algún día lo sea. Incluso si eso es así, sin embargo, dejemos en claro que esto no tendría nada que ver con la teoría de cuerdas como un enfoque para una teoría unificada de las interacciones y para la gravedad cuántica. Entonces, la teoría de cuerdas puede haber sido un enfoque prometedor para una teoría de todo. Ya no lo es. Si quieres saber más sobre la teoría de cuerdas te recomiendo que leas Shape de Nadis y Yau, del espacio interior o Porque la teoría de cuerdas, de Joseph Conlon. Si quieres saber más sobre lo que está mal con la teoría de cuerdas te recomiendo lea el libro de Peter Waite Not Even Wrong o el libro de Lee Smolin de Trouble with Physics. Y si quieres saber en general lo que está mal con los fundamentos de la física, te recomiendo, lees de mi libro Lost in Math. Und das gibt es JETZ in der Deusen Übersetzung. Te veo pronto.